Ya, ¿me están viendo? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, ok, vamos a empezar entonces. La práctica de esta semana es también relacionada al metabolismo de las proteínas, ¿verdad? ¿Ustedes hasta qué parte en teoría han hecho? ¿Han hecho algo de balance? No. A mí pasó algo hoy día en la clase que la profesora está ocupada, así que postergamos la clase a las 8 de la noche. Ah, no han podido hacer. ¿Y la última clase sobre qué ha sido? ¿Han hablado algo de balance? No. ¿Me escuchan? En la última clase de teoría, ¿han hablado algo sobre balance nitrogenado o no? Algunos grupos creo que no, doctora, no todos. Todavía no estamos todos completamente al día. Ya, ok. Bueno, entonces era necesario saber para ir entonces en detalle, ¿ok? Claro, esto es una clase de práctica de laboratorio, pero lo vamos a tratar de hacerlo de tal manera que ustedes no van a hacer el proceso, pero tenemos que explicarlo bien para que luego de la explicación puedan hacer bien los cálculos, ¿ya? Ok, cuando hablamos de balance, ¿qué se entiende? Equilibrio, ¿no es cierto? Esto es equilibrio. ¿De qué? De la ingesta de esta proteína, ¿no es cierto? De este nitrógeno en forma de proteína. ¿Y cómo se encuentra el balance? Conociendo la cantidad que ingresa, que debe ser equilibrada con la cantidad de nitrógeno que se excreta. Entonces, cuando se guarda esa relación, estamos hablando de balance, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué utilidad, qué aplicación nosotros tenemos sobre este tema? ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Primer punto, el concepto, ¿sí? Si no han hecho todavía teoría, vamos a tener que explicar un poquito. Vamos a hablar, hay factores que influyen sobre este cálculo de balance nitrogenado, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al equilibrio. Entonces, el equilibrio se entiende cuando vamos a hablar del anabolismo y del catabolismo proteico. Muy bien, hasta ahí correcto. Pero vamos a ver que este equilibrio puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? O puede ser cero. Depende de qué. Vamos a ver. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cuánto es la ingesta normal en el adulto? Estamos hablando de adultos. La ingesta normal de proteína en un sujeto adulto para poder hacer el cálculo. Como estoy hablando de equilibrio, voy a tener que hablar también cómo se elimina ese nitrógeno. Entonces vamos a hablar qué vías el organismo utiliza, ¿no? Finalmente, una manera de encontrar este balance nitrogenado es conociendo cuánto nosotros eliminamos de urea y de creatinina, que son los elementos que mayoritariamente tienen nitrógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que trata la práctica de hoy día, ¿correcto? Voy a hacer una presentación con los puntos anteriores para que terminemos hablando de la determinación de urea, determinación de creatinina, todo en orina, recolectada en 24 horas, para que ustedes al final encuentren el balance nitrogenado de un sujeto. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. ¿Qué entiendo como balance nitrogenado? Es el estado del organismo en lo que respecta a la ingestión de nitrógeno en forma de proteína y la excreción de dicho elemento. ¿Ok? O sea, estoy hablando de ingesta y de excreción, ¿no? Permite entonces comparar ¿qué? El anabolismo y el catabolismo de la proteína. ¿Y para qué se utiliza?
Miren, voy a dar unos ejemplos. Es un buen parámetro de vigilancia de la renutrición en pacientes quirúrgicos desnutridos. Cuando un sujeto es intervenido quirúrgicamente y se complica, ¿no? Se complica su evolución, hay una tremenda catabolismo proteico que va a determinar que este balance sea hacia lo negativo. Entonces, ¿cómo se recupera esa cantidad de proteína, ese requerimiento, ese soporte? Entonces, para eso se utiliza esta determinación de balance nitrogenado, porque tengo que reponer esa cantidad perdida, ¿no es cierto?, en la evolución de su enfermedad. También es usado, miren, para ajustar la nutrición en pacientes hospitalizados con pérdidas grandes de nitrógeno. ¿A qué me estoy refiriendo? Las quemaduras de gran calidad, ¿no es cierto? Unas quemaduras extensas o pacientes polifracturados. Y finalmente, también es muy usado para calcular las necesidades nitrogenadas de las proteínas de las personas sanas. ¿Vieron? O sea, no es solamente una prueba de diagnóstico del paciente, también nos puede servir para nosotros como sujetos normales, funcionalmente normales, saber si la cantidad de proteína es la correcta, la que estamos ingiriendo. Entonces, miren todas las aplicaciones que tiene conocer o saber hacer, saber interpretar un balance nitrogenado. Bien. Entonces, aquí está. Si hablo de equilibrio, piensen en una balanza. Una balanza, ustedes saben que tiene dos platillos, ¿no es cierto? Acá está. Uno de ellos es el ingreso de proteína y el otro es la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, el ingreso con la pérdida deben estar equilibrados. ¿Eso es lo que quiere decir? Entonces, ¿qué vamos a leer? El balance nitrogenado no evalúa realmente el estado nutricional. Eso es importante. No estoy hablando de desnutrición como un método de diagnóstico, no. El balance nitrogenado tiene otra dimensión, otro sentido. ¿Qué cosa quiere decir? Que evalúa realmente el estado nutricional, ¿no? Ahí está. No evalúa realmente el estado nutricional, sino la adecuación del soporte nutricional. Eso es lo que evalúa, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablo de equilibrio nitrogenado, ¿qué cosa voy a tener como concepto? Que es la cantidad de nitrógeno requerido cada día en equilibrio con el excretado. Nosotros, ¿qué vías eliminamos? Que funcionan principalmente la vía urinaria, ¿no es cierto? Ahí está. En forma secundaria, las heces. En forma secundaria, el sudor, sobre todo en niños, sin que se produzca ningún cambio en la cantidad del nitrógeno del organismo. Eso quiere decir estos dos platillos, ¿sí? ¿Cuánto comemos? Y esa cantidad debe ser equilibrada con las pérdidas que estoy mencionando, ¿no? Muy bien, pero este equilibrio también puede romperse, que como vamos a ver, va a haber un equilibrio positivo o negativo. Correcto, sigamos. Entonces, la pregunta es, y uno piensa, ¿no? Balance nitrogenado, ¿por qué lo produce un balance nitrogenado negativo? Porque come menos proteína. Sí, es correcto. Entonces, el balance nitrogenado depende de qué? De la cantidad de proteína ingerida, sí. Por ejemplo, los sujetos desnutridos
pues evidentemente se va a ver eso, ¿no es cierto? Pero no siempre es solamente el sujeto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que el balance nitrogenado se altera de acuerdo a la cantidad de proteína ingerida. Pero no es el único factor. Miren, calidad de la proteína ingerida. ¿Qué otro factor? Valor biológico de la proteína. Y algo muy importante, la relación energía-nitrógeno de la dieta. ¿Vieron? Finalmente, edad, estado fisiológico y de salud del paciente, actividad y sexo. Miren cuántos factores influyen. O sea, no conceptuemos que balance nitrogenado negativo es porque no come proteína. No, vean cuántos factores hay que considerar. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro? Sí, doctora. Seguimos entonces. Ok, sigamos. Entonces, para eso yo tengo que saber cuánto nosotros ingerimos. Depende del estado fisiológico del paciente. A ver, en un sujeto adulto sano, la profesora Cecilia les debe haber dicho, ¿no? Se recomienda 0,8 gramos por kilo de peso al día, ¿no? Pero depende, pues, en un paciente con una hipoproteinemia, naturalmente esta cantidad debe ser incrementada, ¿no es cierto? Entonces se recomienda que puede llegar hasta 1,2 gramos por kilo al día. Estoy hablando de adultos, ¿eh? Adultos. Miren ustedes en las situaciones de estrés, cómo baja, cómo altera el balance nitrogenado. Y por lo tanto, miren, hay que dar, el estrés puede ser ligero, moderado, agudo, depende del estado, hasta 2 gramos por kilo al día, ¿no? Y en pacientes hospitalizados también varía, ¿no? Muy bien. Entonces hay una cantidad de mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto? 1 gramo al día. En un estrés moderado puede llegar, miren ustedes, a 1,5 gramos por kilo de peso. En un estrés ligero, 1,2. En un estrés severo, 2 gramos por kilo de proteína. Por eso les digo, la necesidad proteica va en función del requerimiento fisiológico del paciente. ¿Mm? Correcto. Lo normal, lo que la doctora Cecilia les ha enseñado, es pues que un sujeto adulto debe, ¿no?, consumir 0,8 gramos por kilo de peso al día, ¿no? Correcto. Pero estoy mencionando que estos requerimientos varían dependiendo del estado y de la situación del sujeto. Sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿para qué sirve la proteína? La proteína tiene múltiples funciones, por eso es que la necesitamos, ¿no es cierto? A ver, es muy probable que la doctora Cecilia ya les haya hablado, pues muchos de estos, ¿no? Voy a simplemente a mencionar que tiene una función estructural, claro. Cuando yo hablo de la proteína necesaria para la mantención, el crecimiento y la reparación del organismo, naturalmente, ¿no? ¿En qué más interviene la proteína? En la regulación metabólica. Ustedes han aprendido y están aprendiendo. Las enzimas, ¿qué cosas son? ¿No son proteínas? No hay muchas hormonas de naturaleza proteica, como ¿quién? La insulina, la hormona de crecimiento. Ahí está. ¿Qué más? Los aminoácidos que forman parte de las proteínas, muchos de ellos son precursores de neurotransmisores. Por ejemplo, serotonina, ¿de quién deriva? Del triptofano. Dopamina, de la fenilalanina. ¿Tenemos proteínas plasmáticas? Sí.
las ceroalbúminas, ¿no es cierto? Tenemos proteínas de transporte, por ejemplo, la transferrina, la proteína transportadora de retinol. ¿Se dan cuenta? O sea, las funciones de las proteínas en el organismo es múltiple, ¿no? Ahí estoy, estructural, de regulación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Participa en la inmunidad? Claro, ¿no? Síntesis de anticuerpos. ¿Qué forma? Formación de linfocitos. Y algo que quiero recalcar es esto, energía. Ahí está. Los aminoácidos son una fuente energética en situaciones especiales, como ¿quién? El ayuno. Ahí está, el ayuno. Entonces, estamos utilizando ¿qué? Aminoácidos. Bien. Hemos visto, conmigo han visto cuando hemos hablado de carbohidratos, hemos hablado que el carbón y el nitrógeno de las proteínas, ¿no? Sirven para formar glucosa por la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Entonces, la proteína, ¿qué proteína? La proteína muscular, hemos dicho, que libera carbón y nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el hígado vía, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la vía alanina-glucosa? Acá está pues, la vía alanina-glucosa puede formar glucosa a través de la gluconeogénesis. ¿Quién? Los aminoácidos, las proteínas. ¿De quién? La proteína muscular. Entonces estamos viendo pues que la importancia de las proteínas es múltiple, ¿no? Muy bien. Empecemos por su, a ver, factores que influyen. ¿Qué les había dicho? Que no es solamente la cantidad, también es el valor biológico de las proteínas. ¿Qué entiendo por valor biológico? Apréndanse esta formulita, valor biológico. ¿Qué se entiende? El porcentaje, todo es en nutrición, es expresada en porcentaje. Por eso dice, es el porcentaje de nitrógeno absorbido y que el cuerpo retiene. Ese es el valor biológico. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha visto, se ha estudiado el valor biológico de los alimentos. A ver, vamos a ver. Específicamente de las proteínas que estamos hablando. A ver, ¿qué decimos? Proteínas de origen animal tienen alto valor biológico. Es el más alto valor biológico. Aquí me estoy refiriendo al huevo. Miren, se considera como 100%, ¿no es cierto?, de alto valor biológico, huevo de gallina. ¿Quién le sigue? La leche, 85%. Las carnes, 75%. Ajá. Y cuando yo digo de valor biológico bajo, me estoy refiriendo a las proteínas de origen vegetal. Cereales, 65%. Leguminosas, 60%, hortalizas, 55%. Entonces, eso ha hecho que se clasifiquen en proteínas completas o incompletas. ¿Y por qué se llaman completas? Porque tienen todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Por eso es proteínas completas de alto valor biológico. Tienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Quién encabeza? Encabeza pues la leche, el huevo, las carnes. ¿Ahí está? Por eso a un niño que está en etapa de crecimiento, de desarrollo, ¿qué se le recomienda que debe ingerir? No hemos dicho que tiene que tomar su lechecita, que tiene que comer carnecita, que tiene que comer huevo. Ahí está pues, que tiene sus aminoácidos esenciales. Nosotros no necesitamos sintetizar ya más tejido. Los niños sí. Nosotros solamente
para reponer el gasto natural que tenemos. Pero los niños son los que necesitan estos alimentos, fundamentalmente. ¿No es cierto? Sigamos. Entonces, ¿qué dice acá? La leche encabeza la lista de alimentos, ¿no? Y sus propiedades nutrimentales. ¿Cuánto tiene la leche? Miren, 3.1 gramos de proteína. ¿Tiene carbohidratos? Sí, ustedes saben que la leche de vaca o la leche, ¿no es cierto? La leche bovina o la leche materna es dulcecita. ¿Tiene hidratos de carbono? Sí, ahí está, 4.8. ¿Tiene grasa? Tiene grasa, ¿no es cierto? 3.1, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, las proteínas de la leche y queso contienen los aminoácidos esenciales, lo que dije, para el crecimiento y desarrollo. Muy bien, igual que el huevo. Y aquí tenemos varios quesos, ¿no es cierto? Los quesos conservan los componentes proteicos de la leche. Ahí está, la caseína. Y acá tenemos una serie de quesos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos unos quesos frescos. ¿Cuánto tienen de proteína? Pero si comparamos con un queso semiduro como el Gruyère o un queso duro como el parmesano, que está seco, pues o sea, no tiene agua, miren cuánto tiene de proteína, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene de proteína un quesito? Bien. Entonces, ¿a qué me refería? Que el balance nitrogenado está en base al valor biológico de la proteína. Bien. Entonces, proteínas completas sirven para el crecimiento, para la reproducción, para la supervivencia, para una salud óptima, porque tiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. No así de las proteínas vegetales, que muchas de ellas son deficientes. En teoría seguramente les están diciendo, ¿no es cierto?, qué alimentos son deficientes en lisina, en triptofano, en metionina, ¿no es cierto? Por ejemplo, el maíz no tiene triptofano. Y ustedes saben para qué sirve el triptofano. ¿Y qué pasa si no hay triptofano, no hay niacina? Y si no hay niacina, hay déficit y hay una enfermedad que se llama la pelagra, que ustedes ya han visto, que conmigo lo han visto. Bien. Vamos a hablar entonces, ya hemos dicho que nosotros tenemos de los aminoácidos los productos carbonados que sirven como fuentes de energía, ¿no es cierto? Nos van a dar glucosa, nos van a dar energía, nos van a formar cuerpos cetónicos, ¿correcto? Pero también hemos visto que en el catabolismo este nitrógeno hay que eliminarlo. Y la manera que se elimina es en la forma de amonio o de amoníaco a través del ciclo de la urea, ¿no es cierto? Ya hemos hablado también del catabolismo de la urea. Entonces, ¿qué tenemos? Los aminoácidos, sean los de la dieta o sean las de las proteínas corporales, esos aminoácidos van a realizar un anabolismo o un catabolismo. Muy bien, sigamos. Esto quiero recalcar. Vean, cuando las concentraciones de glucosa son insuficientes, ¿qué hace el organismo? Y ustedes lo saben. Esto debería preguntarles, más bien yo. Hemos dicho, los aminoácidos van a ser utilizados para sintetizar glucosa. ¿A través de qué proceso? Gluconeogénesis. Por lo tanto, en estas circunstancias
el organismo empleará como energía las proteínas de la dieta. ¿Y eso está bien? No. Las proteínas tienen una función estructural. Las proteínas no tienen una función, no deben tener una función energética. Las proteínas tienen una función más estructural. Por lo tanto, cuando un sujeto no come proteínas, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar la masa muscular. ¿Para qué? Para dar energía. Y eso no debe ser. Eso no debe ser, porque se está desvirtuando su función. La proteína es una función estructural. Las grasas y los carbohidratos tienen una función energética, pero en aquellos organismos donde hay una privación de la energía, ¿qué hace el organismo? Utiliza la masa muscular como fuente energética. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Por lo tanto, ustedes desde ya tienen que aprender que en un organismo donde ha tenido privación por muchos años, hay que darle proteínas, sí, pero hay que darle proteínas combinadas con los carbohidratos o con los lípidos para no utilizar la proteína y utilizar los carbohidratos o los lípidos como energía. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Este concepto último lo han entendido. Sí, doctora. Correcto. Por eso dice esto. Es así como las proteínas pierden su función estructural y pasan a una función energética. Esto no debe ser. Por eso en el tratamiento, más tarde que ustedes hagan de la reposición, ¿no es cierto? En casos de carencia, hay que darle energía. ¿Cómo qué? Como carbohidratos o como lípidos. Porque si no lo combinamos, la proteína con esta energía, van a utilizar los carbohidratos como fuente energética. ¿Correcto? Muy bien. Acá dice, en situaciones de crisis metabólica, entonces es muy importante controlar que la energía se cubra con hidratos de carbono o lípidos como fuente de energía. Así garantizamos que las proteínas cumplan su función estructural. ¿Correcto? Bien. Sigamos. Vamos a hablar del equilibrio, del balance nitrogenado. Esa es la práctica. Sino que estoy haciendo una exposición un poco teórica porque todavía no han hecho en teoría. Vamos a ver. ¿Qué puedo decir? ¿Qué entiendo como equilibrio nitrogenado? Podemos decir que es un estado en que la cantidad de nitrógeno ingerido cada día es equilibrado con la cantidad excretada. Eso es el equilibrio. Ya vemos qué vías se excreta. Ya dije, heces, orina, sudor. ¿Ok? Entonces, en esta relación, nosotros vamos a encontrar un equilibrio. Ahí está. ¿Para qué? Para que no se produzca ningún cambio en la cantidad del nitrógeno del organismo. Muy bien. Pero cuando este equilibrio se rompe, van a aparecer alteraciones en exceso o en defecto. A ver. Acá está. Háganse de cuenta, cuando hablo de balance nitrogenado, es una balanza. ¿Qué tiene este platillo? Los ingresos de proteína, 1 gramo por kilo de peso. ¿Qué hace el organismo? Esta cantidad de proteína tiene que estar equilibrada con la pérdida. Y la pérdida o los egresos, ya los dije, son varios elementos en la cual también perdemos este nitrógeno ingerido. Orina, heces, sudor. Ajá. Por lo tanto, viendo esta balanza, yo digo,
balance nitrogenado es la ingesta de nitrógeno menos el nitrógeno eliminado. Ese es el equilibrio. Por eso se llama balance nitrogenado. ¿Está bien? Ok, sigamos entonces. ¿Cuánto necesitamos para garantizar en un adulto, ¿no?, este balance? Ya lo dije, 0,8 gramos por kilo de peso al día, ¿no? Muy bien. El 70% debe ser de proteína de origen animal, no. El 30% de origen vegetal. Eso es lo recomendable, ¿no? Eso es lo recomendable. Miren, no todo es de origen animal, ¿no? Entonces hay una relación, 70% de proteína de origen animal, 30% de proteína de origen vegetal. ¿Muy bien? Entonces, un adulto es lo recomendable. Entonces, ya sé cuánto ingiero. Vamos a saber cómo pierdo, sobre qué vías y como qué elementos pierdo ese nitrógeno que he ingerido, el exceso de ese nitrógeno, que ya no necesito ese nitrógeno, porque ya se han cumplido sus funciones, tengo que eliminarlo. Ya les he dicho, el nitrógeno es tóxico, hay que eliminarlo. Muy bien. Una vía principal es la excreción renal. El nitrógeno se elimina principalmente mediante estos elementos. Urea, como creatinina, como ácido úrico, como amonio. Todos estos elementos se están eliminando por la vía renal. Entonces, si yo voy a evaluar balance nitrogenado, voy a tener que evaluar estos elementos. ¿Qué cosa estoy diciendo? Que voy a tener que conocer cuánto es la eliminación de urea, cuánto es la eliminación de creatinina, de ácido úrico y de amonio. Y si nosotros lo vemos en forma porcentual, el 80% del nitrógeno eliminado es urea y el 15% es la creatinina. Si nosotros sumamos, ¿cuánto suma? 80 más 15. ¿Cuánto suma? 80% y 15%. 95%. Ok, entonces estamos casi en el 100% de evaluación de la pérdida. No necesitamos ya dosar ácido úrico, ni amonio, ni otras sustancias. Suficiente que dosemos urea y creatinina, porque estamos acercándonos al 100% de las vías de excreción, ¿sí? Para conocer cuánto estamos eliminando de nitrógeno. Hay otras vías secundarias. Por ejemplo, podemos eliminar nitrógeno en el cabello, podemos eliminar en las uñas, en la sudoración, sí. Y también en las heces, sí. Pero es muy difícil determinar estas cantidades de nitrógeno por estas otras vías. Entonces, el consenso internacional es que de estas vías de excreción secundarias que no se pueden cuantificar, solamente se va a considerar las heces. ¿Cuánto se ha calculado que nosotros perdemos proteínas en las heces? 2%. Entonces, si nosotros sumamos creatinina, urea y heces, estamos casi en el 100% de evaluación de la pérdida nitrogenada. ¿Me han entendido? Entonces, ahorita vamos a aplicar una fórmula. Y en esa fórmula vamos a ver que solamente se está considerando la evaluación del nitrógeno de la urea,
del nitrógeno de la creatinina y el nitrógeno de las heces para ver las pérdidas de nitrógeno o el nitrógeno excretado. ¿Me han entendido? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, correcto. Entonces, por eso quería explicar por qué vamos a considerar en las formulitas este nitrógeno excretado. No se olviden. Vamos a considerar la creatinina, vamos a considerar la urea y vamos a considerar las heces. ¿Ok? Las otras no es necesario. Miren, ya la diferencia, 2% que faltaría, ya no va a impactar mucho en el cambio, ¿verdad? Porque ya casi nos estamos en un 98% de acercamiento de las pérdidas. Es suficiente, más que suficiente. Sigamos. Entonces, vamos a hablar tipo de balance nitrogenado. Vamos a hablar de un balance nitrogenado negativo, un balance nitrogenado positivo y un balance nitrogenado equilibrado. A ver, miren, balance nitrogenado positivo, negativo y cero. Cuando hablo de balance nitrogenado, la ingesta cero, la ingesta es igual que la excreción. Negativo, la ingesta es menor que la excreción. Y positivo, la ingesta es mayor que la excreción. Ajá. Entonces, el balance nitrogenado negativo, que dice el estado de catabolia en que se retiene menos nitrógeno del que se excreta. Es en otra manera de decirlo. Y cuando digo balance nitrogenado positivo, estado anabólico en que se retiene más nitrógeno del que se excreta. Esa es otra manera de entenderlo, de explicarlo. ¿Ok? Ajá. Entonces, vamos a decir balance positivo de nitrógeno, la ingestión de nitrógeno es mayor que las pérdidas. Se retiene el exceso de nitrógeno debido a la cantidad de proteína tisular que se sintetiza. Ajá. Está superando la cantidad que se degrada. ¿Esto en dónde? En niños principalmente. Ajá. Balance negativo que dice no se puede sustituir las pérdidas de nitrógeno en las fuentes alimentarias. Ahí está. La ingestión es insuficiente. Muy bien. Eso es balance nitrogenado negativo. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos un balance nitrogenado negativo, positivo? Balance nitrogenado positivo. Niños en crecimiento, embarazo, lactancia, desarrollo muscular en atletas, recuperación de lesiones en cirugía y desnutrición. Eso es balance nitrogenado positivo. No nos olvidemos. Niños en crecimiento comen más cantidad de proteínas. El embarazo, lógico. La lactancia, desarrollo muscular en los atletas y pacientes en recuperación, ¿no? Sobre todo postquirúrgicos. Entonces, pero también hemos dicho que hay un balance negativo. También, ¿como quién? La inanición, la desnutrición proteica, la senectud, fiebres severas, diabetes no controladas, neoplasias avanzadas, periodos postquirúrgicos, traumatismo, quemaduras extensas, sepsis e infecciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, mañana ustedes van a llegar pues al hospital
y van a tener que hacer un balance nitrogenado. Ya están viendo en quiénes van a indicar. Entonces tenemos un balance nitrogenado negativo, un balance nitrogenado positivo, como acabo de mencionar. Positivo, niños en crecimiento y desarrollo, mujeres gestantes, ¿no? Periodos de posinanición. Bien, sigamos. Bueno, eso ya lo van a aprender después cuando lleguen a cirugía, a hospital. Vamos ahora, ya hemos hecho una presentación para poder entender ahora cómo se evalúa un balance nitrogenado. Lo que he mencionado me está sirviendo de base para entender esta fórmula que se aplica para evaluar el nitrógeno proteico. A ver, hay una formulita. Balance nitrogenado. ¿A qué es igual? Al nitrógeno ingerido menos nitrógeno excretado. Miren, estoy hablando nitrógeno ingerido menos nitrógeno excretado. Ajá. Entonces, balance nitrogenado. ¿Qué cosa es? Nitrógeno ingerido menos gramos de nitrógeno excretado. Y el nitrógeno excretado, ¿qué les he dicho? Vamos a considerar a la urea y a la creatinina, porque son los que más porcentaje tienen en la orina. Entonces, estoy considerando los gramos de nitrógeno de la urea, los gramos de nitrógeno de la creatinina. Y también les dije que había en las heces, pues también le voy a sumar más 2, que representan el nitrógeno fecal. ¿Me entienden ahora por qué les expliqué cuáles eran las vías de excreción del nitrógeno? Pues las estoy considerando para el cálculo. Y vuelvo a repetir. Balance nitrogenado es una relación que me va a representar la cantidad de nitrógeno que ingiere el paciente menos la cantidad de nitrógeno que excreta. ¿Cuál es la cantidad? ¿En qué vías o qué sustancias eliminamos nosotros? El nitrógeno urinario lo expresamos como la urea y la creatinina. Ahí está. Entonces, los gramos de nitrógeno ureico o los gramos de nitrógeno urinario están dados por el nitrógeno de la urea y el nitrógeno de la creatinina. ¿Más qué? Más el nitrógeno fecal. Eso es el excretado. Y el nitrógeno ingerido son los gramos de nitrógeno que ingiere el paciente. Entonces, de ahí sale el balance nitrogenado. Es calcular el nitrógeno que come el paciente y restarle el nitrógeno que ha eliminado. ¿Vieron? Eso es. ¿Y cómo encuentro esta relación? Les estoy diciendo. Vamos a tener que dosar ¿qué? ¿Cuánto de urea elimina el paciente? ¿Cuánto de creatinina elimina el paciente? Y le sumo el nitrógeno de las heces. Eso me da el nitrógeno excretado. Y el nitrógeno ingerido es la cantidad que consume el paciente por kilo de peso. ¿No hemos dicho un adulto come 0,8 gramos por kilo de peso? Ahí está. Entonces, esto es el balance nitrogenado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Ya, seguimos entonces.
Esto es importante. Esto es muy importante que expliquemos. ¿Cómo calcular la ingesta nitrogenada? ¿Ya? A ver. Grábense lo siguiente. Que 100 gramos de proteína se ha determinado que tienen 16% de nitrógeno. Para el cálculo tienen que tener este concepto, que se conoce que 100 gramos de proteína contiene 16% de nitrógeno, lo que dice acá. Muy bien. Si se considera que la suma de la proteína, pues, que tiene carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno es igual al 100%, se obtiene la cifra decimal, ¿no? 100 entre 16 y me sale 6,25. ¿Qué cosa es 6,25? Factor de conversión de proteínas. Grábense eso, porque sobre este cálculo vamos a hacer el balance. A ver, ¿qué he dicho? Que 100 gramos de proteínas ya se ha calculado. ¿Cuánto tiene de nitrógeno? 16 gramos de nitrógeno. Por lo tanto, 1 gramo de nitrógeno tiene 6,25 gramos de proteína. Eso quiere decir, ¿sí? 1 gramo de nitrógeno procede de 6,25 gramos de proteína. Es lo que está diciendo. Ajá. Entonces, ¿para qué sirve esta relación? Porque se permite calcular la cantidad de nitrógeno de un alimento. Ajá. Miren, esta relación permite calcular la cantidad de nitrógeno de un alimento al dividir el contenido de la proteína entre 6,25. A ver, acá qué dice. Ingestión de nitrógeno. ¿Cuánto de proteína comes? Yo como 0,8 gramos por kilo de peso. Entonces tú multiplicas 0,8 por 60 kilos y eso lo divides entre 6,25. ¿Y qué te está dando? La ingestión de nitrógeno. ¿Cuánto de nitrógeno hay en esta cantidad de proteína que tú comes? Eso está diciendo. Ya. Entonces de acá sale una relación que quiero que se la graben también. Muy útil. Miren. Esta gráfica, ¿qué me ilustra? ¿Qué me ayuda? Miren. Que yo puedo saber qué cantidad de nitrógeno tiene una proteína dividiendo entre 6,25. Vuelvo a repetir. Yo quiero saber cuánto de nitrógeno tiene cierta cantidad de proteína. Lo divido entre 6,25. Pero también yo quiero saber lo contrario. Tengo cantidad de nitrógeno. Quiero saber cuánto de proteína. Lo multiplico por 6,25. Acá está. ¿Qué dice entonces? Gráficamente la operación que se debe realizar para hacer la interconversión de proteína a nitrógeno o viceversa es la que estoy mencionando. O divides o multiplicas por 6,25. ¿Ya? A ver. Ejemplo. Obtener la producción de nitrógeno existente en 60 gramos de proteína. Ya pues, yo tengo 60 gramos de proteína. Me está preguntando cuánto de nitrógeno tiene. Lo divido entre 6,25 y tiene 9,6 gramos de nitrógeno. Es lo que está diciendo. O lo opuesto, ¿no? En caso, cuando se conoce la cifra de nitrógeno y se quiere conocer la cantidad de proteína,
En este caso, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Lo multiplico por 6,25. ¿Está? Lo multiplico por 6,25 y me dice qué cantidad de proteína está consumiendo mi paciente. ¿Me están entendiendo? A ver, miren, todavía no se dan cuenta porque nos falta hacer el cálculo. Balance nitrogenado me va a resultar esto, 77,5 gramos de proteína. ¿Sí? Ese es el balance nitrogenado. ¿Para qué me sirve este balance nitrogenado? Para saber cuánto de proteína está comiendo mi paciente. ¿Vieron? ¿Y cómo voy a saber? Dividiendo entre el peso molecular. Perdón, peso molecular no, sobre el peso del sujeto. Dividen esta cantidad sobre el peso del sujeto. Y entonces nos está diciendo cuántos gramos de proteína por kilo de peso está comiendo mi paciente. ¿Qué están haciendo? ¿No estamos evaluando? Estamos evaluando. Eso es. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Ahora recién viene la práctica. Miren, todo lo que hemos tenido que hablar para poder entender ahora el sentido, qué es lo que tengo que hacer en la práctica, qué es lo que tienen que hacer mañana ustedes en el hospital. Vamos a encontrar el balance nitrogenado en 24 horas. Y ya saben ustedes para qué sirve el balance nitrogenado, ¿verdad? Ya lo dije. Ok. Entonces, ¿qué les he dicho? Que el balance nitrogenado es, ¿qué cosa? El nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado más 2. ¿No es cierto? ¿No les he dicho eso? Esta es la formulita. Esto lo van a usar mañana en el hospital. Queremos encontrar el balance nitrogenado de un paciente que ha salido de una cirugía, ¿no? Y se ha alargado su estancia en el hospital, ha hecho una catabolia, ha bajado de peso. Hay que encontrar el balance nitrogenado. Cuánto de proteína hay que reponerle, cuánto de proteína hay que darle a ese pacientito. Es lo que estamos evaluando, estamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar esta formulita. Nitrógeno ingerido menos nitrógeno total excretado más 2. ¿Qué dijimos que es el nitrógeno excretado? Conocer cuánto elimina el paciente como nitrógeno ureico urinario en 24 horas. ¿Y cuánto elimina de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas? Quiero que se fijen. Esto dice gramos. El nitrógeno total excretado dice gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas, más gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas. ¿Eso qué cosa es? Nitrógeno total excretado. A ese le sumamos más 2. Entonces, ¿qué tenemos? El nitrógeno excretado. Y luego vamos a calcular el nitrógeno ingerido. El nitrógeno ingerido, ¿qué les he dicho? Voy a multiplicar la cantidad de proteína que come el paciente por kilo de peso y lo divido entre 6,25. ¿Qué me está dando? Los gramos de nitrógeno ingerido. Acá está. Gramos de nitrógeno ingerido. ¿Cómo encuentro los gramos de nitrógeno ingerido? Multiplicando los gramos de proteína por kilo de peso sobre 6,25. ¿Qué me está dando? Los gramos de nitrógeno ingerido. ¿Por qué entre 6,25? Ya les expliqué esa relación para convertir nitrógeno o proteína. Y ese factor de conversión, 6,25.
¿Me han entendido? ¿Me han entendido hasta acá? ¿Está claro? Sí, doctora. Bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenían que hacer ustedes en la práctica? Determinar el nitrógeno de la urea, determinar el nitrógeno de la creatinina y calcular el balance. ¿Eso van a hacer en la tarea? Sí. Ahora solamente les voy a explicar el resultado que ustedes tenían que obtener producto de la práctica para que luego hagan el cálculo. ¿Ya? Entonces empecemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primeramente a determinar la urea en 24 horas. ¿No? Urea urinaria en 24 horas. Gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas. ¿Qué más? Los gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas. Ajá, porque estamos calculando la excreción. Entonces, ustedes que iban a tener 2 pacientitos. Emma les había escogido dos pacientitos. Tengo que conocer cuánto de proteína comen por día. Ahí está. Estas determinaciones de la urea y de la creatinina se hacen en orina de 24 horas. Entonces ustedes tienen que indicar al paciente que tiene que recolectar toda la orina de un día. Ahí está. Entonces el paciente va al hospital llevando 1,5 litros, 1,800,000, máximo quizás 2 litros. Es el volumen que orinamos. Entonces acá está el volumen que cada uno orinó. Y el peso. El peso. Con estos datos, ustedes van a hacer el balance. ¿Está claro? ¿Y cómo voy a hacer el balance? Determinando urea y determinando creatinina. A ver. Vamos a determinar nitrógeno excretado. Voy a determinar los gramos de nitrógeno ureico. Voy a determinar los gramos de nitrógeno creatinínico. Y luego le sumo más 2. Muy bien. Vamos a ver. El nitrógeno ingerido también. ¿Qué cosa les he dicho? Los gramos que come el paciente por kilo de peso sobre 6,25. A ver. Este es el reactivo de urea. Acá está. Esto es lo mismo que iban a hacer en el laboratorio, ¿no? Van a usar un reactivo que reacciona con la urea de la orina y un estándar. Y un estándar porque ustedes saben, tengo que tener un estándar para hacer el cálculo. Bien. Entonces vamos a determinar urea. Ustedes en clase ya saben cuál es la fórmula de la urea. Yo siempre les he dicho, no es que se los queremos saturar en fórmulas, pero es que lo tengo que conocer, porque voy a tener que hacer el cálculo. ¿No es cierto? Es un compuesto muy chiquito, ¿no? CO, NH2, NH2. Peso molecular, 60. 60 gramos es el peso molecular. Urea. Bueno, ¿qué voy a decir de la urea? Principal producto nitrogenado del metabolismo final de las proteínas. Muy bien. ¿Qué valora? La función renal y el grado de hidratación. Valor normal, entre 10 y 40 miligramos por decilitro. Pero esta urea puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuándo aumenta? En insuficiencia renal, en la deshidratación y en individuos con mucha masa muscular. ¿Y cuándo disminuye? En personas con poca masa muscular. ¿Ok? Eso es la urea.
Vamos a determinar, porque ¿qué tiene la urea acá? ¿Están viendo que tiene nitrógeno? Claro, ahí tiene nitrógeno, pues estoy evaluando la pérdida de nitrógeno. Acá está pues nitrógeno y acá está el nitrógeno. Ahí está. Entonces, esa es la urea. ¿Cómo se determina? Acá está su cuadrito, ya ustedes saben. Van a marcar un tubito con muestra 1, con muestra 2, van a usar un estándar de urea y van a utilizar un blanco para calibrar el equipo. ¿Qué van a poner? La orina. Ajá. Pero la orina tiene que ser diluida. ¿Por qué? Porque es tan alta su concentración que hay que diluirla para que el equipo pueda leerla. Entonces, de los 1500, 1800 mililitros que trae el paciente, ustedes solamente van a usar 1 mililitro y lo van a agregar agua hasta 100 mililitros. Esa es una dilución de 1 en 100. Entonces, la orina diluida de los dos sujetos. Le van a usar el estándar de urea. Acá está el estándar de la urea. Y van a usar un reactivo que reconoce a la urea. Acá está el reactivo de trabajo. ¿Sí? Ajá. Van a mezclar, lo incuban, ¿no es cierto? Muy bien. Le echan el reactivo de hipoclorito a todos los tubos. Mezclan e incuban a temperatura ambiente. Y luego se va a leer a 600 nanómetros. Ya está. Eso es lo que tenían que hacer en el laboratorio. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Es la práctica. Esta es la práctica. Tenían que medir, mezclar, incubar y leer. Ahí está. ¿Ahora qué? Voy a tener que calcular. Y siempre comparando con los valores de referencia. ¿Cuánto es el valor normal? ¿No? ¿Cómo se expresa? En miligramos de urea en 24 horas. Entonces, la determinación de la urea urinaria, fundamento. ¿Qué dice? La urea presente en la muestra es desdoblada a amonio por la acción de la enzima ureasa, según la proporción. ¿No es cierto? Y acá está. Esta es la urea, vean, la ureasa que elimina amoníaco. Ahí está. Entonces, acá está el amonio. El amonio producido reacciona con otra sustancia, que es el salicilato e hipoclorito en un medio alcalino, y que forma un complejo de color verde. Ahí está. Y ustedes saben que ese cromógeno se lee. Entonces, la intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de la urea. Y lo leen. Ahí está. Eso es. He determinado urea. Ahí está. Apunten porque ustedes van a hacer los cálculos. Entonces, el color, ahí está el color. Mientras más intenso, quiere decir que hay más urea. Y acá está el valor del estándar, el de la muestra 1 y la muestra 2. Estas son las absorbancias. ¿Ya? No lo están haciendo ahora, pero es lo mismo que tenían que haber hecho. Pero ya tienen los resultados para que hagan el cálculo. ¿Está bien? Ok. Y ahora, ¿cómo van a hacer el cálculo? Ya ustedes saben. Factor de calibración. ¿Cuál es la concentración del estándar sobre su densidad óptica? Ajá, eso ningún problema, ya lo conocen. Voy a determinar la urea en 24 horas. Por lo tanto, hay que multiplicar por el volumen que orinó el paciente, porque es en 24 horas. Entonces, aquí está el factor, ¿no es cierto?, por la densidad óptica del problema, por 100, porque es la dilución que hemos hecho, y por el volumen que orinó el paciente. Acá está la formulita. Y acá está. Acá está. ¿Ok? Muy bien. Aquí no hay problema. Ustedes ya conocen.
Pero ¿qué les he dicho? Que lo que se expresa no es miligramos o gramos de urea, se expresa gramos de nitrógeno. Así se expresa gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. Entonces, para transformar la urea en gramos de nitrógeno, hay que multiplicarlo por un factor. Y ese factor es 0,455. Ustedes se preguntan, ¿de dónde sale 0,455? Vamos a ver. ¿Qué les dije? Que el peso molecular de la urea es 60. ¿Cuántos nitrógenos tenía? 2. 2 nitrógenos. Cada nitrógeno, ¿cuánto pesa? 14. Por lo tanto, tengo 28 gramos de nitrógeno. Entonces digo, 60 gramos de urea tiene 28 gramos de nitrógeno. 1 gramo de urea, ¿cuánto tiene? Tiene 0,466 de nitrógeno. De ahí sale este número, 0,45 o 0,46, que se puede redondear. ¿Me han entendido? Vuelvo a repetir. La urea no se expresa como miligramos o gramos en 24 horas. Se expresa como gramos de nitrógeno ureico urinario en 24 horas. Para poderlo transformar en nitrógeno, lo voy a multiplicar. La urea de 24 horas la voy a multiplicar por 0,45. ¿De dónde sale 0,45? De esta relación. Ahí está. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido? Los gramos, ojo, gramos. Si a ustedes acá el factor está en miligramos, lo tienen que transformar en gramos. Segundo, lo tienen que transformar en nitrógeno. ¿Correcto? Entonces, si la urea está en miligramos, lo transformo en gramos. Y segundo, la urea no es como urea, es como nitrógeno ureico. Para transformarlo en nitrógeno ureico, multiplico la urea por 0,455. ¿Para qué? Para tener nitrógeno ureico en 24 horas. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Entonces aquí está. Urea urinaria en 24 horas. Gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. No se olvide. Gramos de nitrógeno ureico en 24 horas. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Aplicar la formulita. Lo único que van a hacer es transformar la urea de miligramos en gramos. Multiplicar por el volumen que ha orinado el paciente. ¿Sí? Listo. Porque lo estoy expresando en 24 horas. Pero como lo tengo que transformar en gramos de nitrógeno, lo multiplico por 0,44.5. ¿Que les voy a poner en el examen? Les voy a poner en el examen. Les solo estoy diciendo. Entonces, que no vengan sorpresas. Lo único que tienen que hacer es aplicar la formulita, multiplicar por el volumen que ha orinado el paciente, ¿sí? Y si la urea está en miligramos, hay que transformarla en a gramos. Pero yo no quiero urea, quiero nitrógeno ureico. Para que transformarlo en nitrógeno ureico lo multiplico por 0,445. ¿Ok? Ya. Sigamos. Entonces, aquí está lo mismo, ¿sí? Acá está sacan el factor,
multiplican por el volumen, ¿no es cierto?, que ha orinado el paciente, aplican la formulita y ¿qué tengo? ¿No? Nitrógeno ureico en 24 horas, tengo que multiplicar la urea, gramos, por favor, gramos de urea en 24 horas por 0,455. Ya está. ¿De dónde sale 45,5? Ya lo expliqué, acá. Ahora vamos por la creatinina. Ya hablé de la urea, ahora voy a hablar de la creatinina. Ajá. ¿Dónde se encuentra la creatinina? La doctora Cecilia les debe hablar. Este es un componente del músculo, ¿cierto? ¿No? Esto me permite transformar la creatina en creatinina, que es para la contracción muscular, me permite, ¿no es cierto?, la liberación de energía y transformar la creatina en creatinina. Muy bien, por eso dice, la creatinina se encuentra principalmente en el músculo, ¿correcto? ¿Para qué sirve? Útil para la producción de ATP durante la contracción muscular. ¿Qué hace? Transformo la creatina en creatinina. Correcto. Esto es importante. Grábense. La masa muscular se relaciona de manera lineal con la tasa de excreción de la creatinina. ¿Me han entendido? Grábenselo. La masa muscular se relaciona de manera lineal con la tasa de excreción de la creatinina. ¿Qué quiere decir eso? Que una reducción de la masa muscular va a haber una disminución de la creatinina producida y excretada. ¿Ok? ¿Está claro? Porque es una relación lineal. ¿No es cierto? Muy bien. Una reducción de la masa muscular determina una disminución de la creatinina producida y excretada. Muy bien. Entonces, vamos a determinar creatinina. Vamos a ver. Creación de creatinina. Esto iban a hacer en el laboratorio, ¿no? El kit. Acá tienen el reactivo y el estándar. Muy bien. ¿Qué es la creatinina? Es otro compuesto químico. Acá está. ¿No es cierto? ¿Tiene nitrógeno? Sí, también tiene nitrógeno. Ahí está. Miren. Nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. 3 nitrógenos. Por eso lo estoy usando como evaluador de pérdida de nitrógeno. Acá está. Entonces, ¿cuál es el peso molecular de la creatinina? 113. A ver, vamos, igual que la urea. Vean. Creatinina, derivada del músculo, se elimina a través de la orina. Se emplea para valorar la función de los riñones, ¿sí? Para ver disfunción renal, es utilizada. La insuficiencia renal se hace con la determinación de urea y creatinina. Muy bien. ¿Cuál es su valor normal? De 0,6 y 1,2 miligramos. Muy bien. Aumenta cuando el riñón no funciona correctamente. ¿Cuándo más? En la deshidratación, en problemas de las vías urinarias, ¿no? Como ¿quién? La hiperplasia prostática, por ejemplo. Muy bien. Y disminuye en la desnutrición. O sea, aquellos sujetos adultos con poca masa muscular, que son los ancianos, disminuye la creatinina. ¿Se dan cuenta? Porque hay menor masa muscular, pues. ¿No es cierto? Correcto. ¿Cómo determinamos creatinina? Igual. Vamos a ver. La creatinina, en presencia de ácido pícrico en un medio alcalino, forma un complejo de color amarillo anaranjado, cuya intensidad es directamente proporcional a la creatinina. Hacen su cuadrito
de las dos muestras, su estándar y el blanco, ¿no? Lo incuban y lo leen. Ahí está. Incubar a temperatura ambiente por 20 minutos y lee. ¿No es cierto? Muy bien. El fundamento, en presencia del ácido pícrico y medio alcalino, formó un complejo de color anaranjado o amarillo, cuya intensidad es proporcional a la concentración de la muestra. Acá está el cuadrito que tienen que hacer. Y aquí está el color que se desarrolla, lo leen y aquí están los valores. Apunten los valores para que puedan hacer el cálculo. ¿De quién? Tanto del estándar de la muestra 1 y de la muestra 2. Está. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo van a hacer el cálculo? Ya ustedes saben. ¿No es cierto? Vamos a encontrar también los gramos de nitrógeno creatinínico. No, yo no quiero miligramos de creatinina. No, quiero gramos de nitrógeno creatinínico. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Ustedes ya saben. Creatinina en la orina en miligramos por decilitro. ¿Qué hace? La densidad óptica del problema de la muestra sobre la densidad del estándar por 150, que es la formulita. Entonces, la creatinina urinaria en 24 horas. Creatinina urinaria en miligramos por decilitro, como es en 24 horas, multiplico por el volumen de orina y lo multiplico por 10. Y aquí está. Para transformarlo, miren, estos miligramos de creatinina en nitrógeno, acá está, nitrógeno, lo voy a multiplicar por 0,37. En la urea lo multiplicamos por 0,45. Muy bien. En el caso de la creatinina, por 0,37. ¿Me están siguiendo? Correcto. Y se preguntarán, ¿y de dónde sale 0,37? Sale de la fórmula. ¿Cuánto pesa la creatinina? 113. ¿Cuántos nitrógenos tiene? 3 nitrógenos. Eso quiere decir por 14, 42 nitrógenos. 1 gramo tiene 0,37. De ahí sale 0,37. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. La creatinina también la vamos a expresar, pero en gramos de nitrógeno creatinínico. Gramos. Por lo tanto, estos miligramos, acá están miligramos, lo voy a transformar en gramos. Y luego lo voy a multiplicar por 0,37. ¿Qué me da? Nitrógeno creatinínico en 24 horas. ¿Me han entendido? Sí, doctora. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, ahí están sus valores referenciales. Acuérdense que siempre se aplica la orina diluida, por eso es esta formulita, ¿no es cierto? Entonces, lo único que van a hacer es aplicar los datos que les he dado, ¿no? Aplicar la formulita y transformar, lo estoy diciendo, los miligramos, acá están miligramos, ¿no? En 24 horas, lo voy a multiplicar por 0,37 para transformar la creatinina urinaria en 24 horas en gramos de nitrógeno creatinínico urinario en 24 horas. ¿Ya? Haciendo ya la formulita, ustedes van a encontrar ese valor. ¿Ya?
Yo les voy a poner igualito, les voy a decir, paciente que tiene una excreción de creatinina urinaria de tantos miligramos en 24 horas, calcule usted los gramos de nitrógeno creatinínico, ya sabe, 0,37. Muy bien. Hemos terminado con la excreción. Ahora, ¿qué me falta? La ingesta. ¿Qué he dicho que es la ingesta? La cantidad que come por kilo de peso. Entre 6 y 25. Acá está. Entonces, para calcular la ingesta, también en gramos de nitrógeno ingerido, ¿qué hago? Multiplico la cantidad de proteína que come, ahí está, por kilo de peso. Y lo divido entre 6,25. ¿Para qué? ¿Por qué divido entre 6,25? Para conocer los gramos de nitrógeno ingerido. No se olvide. Supóngase que come 0,6 gramos por kilo de peso. Pesa 67. Lo divido entre 6,25 y me está dando los gramos de nitrógeno ingerido. ¿Ok? Es facilito, está claro. Solamente quiero que entiendan el concepto. Aplican los valores nada más. ¿Y qué tengo? Los gramos de nitrógeno ingerido. Todo es nitrógeno. Gramos de nitrógeno ingerido. Entonces, la cantidad de proteína que come mi paciente lo divido entre el subfactor 6,25 para encontrar el nitrógeno ingerido. Entonces, vuelvo a repetir, de la muestra 1 y la muestra 2, ustedes van a encontrar cuántos gramos de urea, cuántos gramos de nitrógeno creatinínico, más 2, que son el fecal. La suma de todo ello me va a dar ¿qué? El balance nitrogenado. ¿Sí? Del tanto de la muestra 1, ¿qué hago? Gramos de nitrógeno ingerido, le voy a restar los gramos de nitrógeno excretado. ¿Qué cosa es el nitrógeno excretado? Los gramos de nitrógeno de la urea y los gramos de nitrógeno creatinínico más 2. Eso es la excreción. ¿Y qué cosa es la ingesta? La ingesta es los gramos de proteína que ha consumido por kilo de peso entre 6 y 25. Entonces, teniendo todos estos datos de la ingesta y de la excreción, yo tengo el balance. El balance, ¿cómo se expresa? Gramos de nitrógeno urinario en 24 horas del sujeto 1 y del sujeto 2. ¿Está bien? ¿Me han seguido? Sí, doctora. Muy bien. ¿Ahora qué? Ya tengo el balance. Ahí está el balance. Y vamos a evaluarlo. Si el balance nitrogenado es mayor de 2, hablo de anabolismo. De 2 a menos 2, equilibrio. De menos 2 a menos 5, catabolismo leve. De menos 5 a menos 10, catabolismo moderado. Y mayor de menos 10, catabolismo severo. Esa es la evaluación del balance nitrogenado. Al final, ustedes van a decirme qué tipo de balance nitrogenado han encontrado. ¿Está en un anabolismo? ¿Está en un catabolismo? ¿Ok? Esa es la finalidad de la práctica. Muy útil para mañana para ustedes.
¿Por qué? Porque conociendo el balance nitrogenado, ustedes van a decir cuánto le falta al paciente, cuánto le debo dar para recuperar su balance nitrogenado. ¿Por qué? Porque un paciente quemado pues ha perdido cantidad de nitrógeno. Hay que reponer la reposición, eso se llama la reposición de nitrógeno. ¿Cómo voy a saber? Haciendo el balance nitrogenado. Ahí voy a calcular cuánto de nitrógeno debe comer mi paciente para que recupere esa pérdida, ¿no?, que ha tenido. ¿Se acabó? A ver. Me van a decir apellidos. ¿Quién ha venido? Uno por uno. ¿Apellido? Doctora, soy del grupo 5, Díaz Burgos. ¿De qué grupo eres tú? Subgrupo 5, 2-5. 2-5. ¿Tu nombre? Díaz Burgos, Romina. Ya. ¿Alguien más? Del grupo 2-5, ¿quién está? ¿Nadie más del grupo 2-5? Estoy a ver, 2-5. ¿Apellido? Del 2-4, doctor, estamos. Ya, del 2-5 está Díaz Burgos. ¿Nadie más del 2-5? Ya. Del 1-1, ¿quién está? Estoy acá, profesora. Apellido. Vega, profesora. Uno por uno, ya. Del 1-1, dígame, uno por uno. Estoy yo presente, profesora. Vargas Romero. Ya, ¿quién más? Presente, Vega Ruiz. Vega, ¿quién más? Laura. ¿Ah? Lévano, ¿quién más? Arapa, doctora. León García. León, ¿quién más? Arapa, Laura, doctora. ¿Ah? ¿Vuelvo a repetir? Laura, doctora. Ya, Lauro, ¿quién más? Arapa. Arapa, ¿quién más? Reategui. ¿Ah? Reategui Álvarez, doctora. Reategui, ya, correcto. Leiva Palomino, doctora. Palomino, ¿quién más? Leiva, doctora. Leiva Palomino. Leiva Palomino, correcto. Arguata Colque. Arguata, ya. Villacorta. Barroso de... Villacorta, ya, ok. Todos los del grupo 1. Barroso, doctora, Barroso. Barroso, ya. Doctora Flores Oscorima también, presente. ¿Quién? Flores Oscorima, presente. Flores, ya. Profesora Navarrete, Mañi. Navarrete. Bien. Terminaron todos los del 1-1. ¿Alguien más de otro grupo? 2-4, doctora. Ya. De 2-4, ¿quién están? Paz, ¿quién más? Lanao, doctora. ¿Ah? ¿Lanao? Lanao, sí. Ya. Muy bien. Ok. Entonces ya les he tomado nota. ¿Me han entendido la práctica de hoy día? Sí, dígame. Doctora, del 4 también Julio Carvajal. ¿Quién? Julio Carvajal. Carvajal. Bien. Doctora. Dime, También del 2-4 Rojas Villanueva. Rojas Villanueva. Bien. Entonces, vamos a concluir diciendo, ¿para qué he encontrado el balance nitrogenado? Les he dicho, el balance nitrogenado me sirve para evaluar el estado del equilibrio que tiene el paciente en cuanto a la ingesta y a la excreción de nitrógeno. Entonces, como esta prueba, no solamente, ya les he dicho, es para los pacientes que han tenido pérdidas extensas, por ejemplo, de nitrógeno, como unos quemados o en el politraumatismo, también se puede indicar para los sujetos sanos, para saber si es que están recibiendo
la cantidad de proteína que se requiere para su crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Muy bien. En el caso de un pacientito que ustedes le encuentren un balance nitrogenado negativo, ¿cuál es lo que hay que hacer? Calcular cuánto debo administrar, cuánto debo indicar que debe consumir, porque lo que está consumiendo es muy poco, no está siendo, no es lo que está consumiendo no justifica, no cumple su requerimiento. Entonces hay que aumentar. Ese es el sentido. Más tarde ustedes van a aprender con el balance nitrogenado cuánto está comiendo. Por eso les estoy diciendo, el balance nitrogenado lo dividen. Una vez que encuentren el balance nitrogenado, ustedes lo van a dividir. ¿Entre quién? Entre el peso del paciente. Y ahí, ¿qué les va a decir? ¿Cuántos gramos de nitrógeno de proteína, está consumiendo mi paciente? Ah, está muy bajo. Ah, no, está, porque siempre se tiende a que sea un balance nitrogenado positivo para ver que está recuperándose. Entonces, tiene que haber un balance nitrogenado positivo. Entonces, ahí sale cuánto tengo que aumentar, cuánto más debe comer por kilo de peso. ¿Correcto? Entonces, el momento que encuentren el balance nitrogenado, me van a dividir entre el peso del sujeto para que me digan cuántos gramos por kilo de peso está recibiendo el paciente de proteína. ¿De acuerdo? Entonces, si le falta o si está en un balance ya positivo para su interpretación. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Cierto. Sí, profesora. Ok, entonces, ejerciten los valores que les he alcanzado, háganme sus cálculos, por favor, cada alumno hagan sus cálculos, porque esto es básico, elemental para que manejen mañana y para poder ver el informe que me van a presentar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta adicional que quieran, o todo está claro. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Y ahora sí, ya les he dicho, es hora de cenar. ¿Por qué tenemos que almorzar? Tenemos que almorzar y ya saben por qué. ¿No es cierto? Hay que reponer nuestra energía que ya después de 4 a 5 horas ya fue utilizada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, quizás, no sé, de acá a 2 días más estaremos nuevamente reunidos. Bueno, buenas tardes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctora. gracias. Cuídense. Hasta luego, doctora, gracias. Ya, Hasta luego, doctora. hasta luego, hijo. Hasta luego.